Estas palabras que vamos a leer se están produciendo dentro de la última cena que el Señor tuvo con sus discípulos. Fue donde se está instituyendo lo que nosotros llamamos la Cena del Señor, donde al acontecimiento pues siguen conversaciones, surgen preguntas de los propios discípulos, surgen algunas situaciones en las que el Señor aconseja y en las que el Señor también da lecciones. Se está produciendo estas palabras dentro del jueves, que nosotros llamaríamos jueves de pasión, la última cena del Señor Jesucristo. Y como digo, en esa cena hay órdenes. El versículo 19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. Ya se está produciendo dentro de esta situación una orden, un mandato que el Señor Jesucristo está haciendo a sus discípulos. Pero dentro de la reunión, del ambiente, de todo lo que está aconteciendo, pues también hay disputas entre ellos. Están sintiendo la cercanía del Señor, como si Él se marchara, como si Él pues ya se está despidiendo. Pero ya el versículo 23 y el versículo 24, bueno, el versículo 24 dice que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. El versículo 23 también dice que ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Bueno, disputas, discusiones que se están produciendo dentro de este ambiente. También se producen promesas. Versículo 16: porque os digo que esta cena no la tomaré más o no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Pero también hay lecciones para sus discípulos que son especialmente, en este caso, para Pedro, pero lecciones que en el pasaje paralelo que el domingo nos leía Juan Antonio, el pasaje paralelo de Juan 13, pues el Señor toma aquel lebrillo, aquella palancana, lava los pies a sus discípulos, se presenta como el siervo y le dice que ellos también deberían de hacerlo entre ellos. Ahora el versículo 31 al 34 nos dice el pasaje: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Y especialmente está rogando al Señor por Pedro, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Tan resolutivo como siempre, Pedro. Y el Señor le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que no me conoces. Y hasta aquí la palabra del Señor. Solamente quisiera dejar con vosotros
esa oración tan especial que el Señor quiere hacer por el apóstol Pedro. Pedro, Pedro, o Simón, Simón, como repitiendo su nombre, como haciendo hincapié en lo que quiere comunicarle, en lo que quiere decirle. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y no es la primera vez que Satanás intenta zarandear, intenta tentar, anular la fe que las personas podían tener en su buen Dios, en su gran Salvador. ¿Recordáis que también fue a Job quien pidió tentar a Job y zarandearlo y intentar que su vida pues pudiera renegar de su fe, pudiera apartarlo, intentó Satanás apartarlo de la fe que él había depositado en su buen Dios. Ahora, muchas son las preguntas de las personas que sufren, en el caso de Job, y en el caso de Pedro también, después de este acontecimiento, porque vendría Getsemaní, vendría aquellos momentos en los que el Señor es vituperado en el patio de Anás, de Caifás, donde el Señor está siendo ajusticiado, donde Él tiene, siguiendo de cerca aquella situación, tiene que enfrentarse a esa situación que personas demandan su fe, o demandan que Él era uno de los que seguían al Señor. ¿Qué haces tú aquí si tú eres uno de los que están siguiendo al Señor? Y ya sabéis la acción de Pedro: no lo conozco, no sé quién es. Fijaos en qué error, en qué situación cae este Simón. Antes que se produzca esto, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que no me conoces. Y esto aconteció, pero esto, como sabéis, produjo un sentimiento de culpa muy grande en la persona de Pedro. Él, siguiendo todo el proceso, salió de aquella situación en la que estaba viviendo el Señor, y dice el Evangelio que él lloraba amargamente. Sintió o tuvo un sentimiento de culpa, sentimiento de la negación, el sentimiento de la traición. Y este sentimiento, naturalmente, fue algo que pudo hacer daño en su vida. Tanto tiempo con el Señor, tanto tiempo cerca de Él, escuchando su palabra, y ahora cuando tengo que dar un paso al frente y dar testimonio y decir que soy su discípulo, y de haber prometido que si tuviera que ir a la cárcel con Él o tuviera que dar mi vida por Él, yo la daría, y ahora le estoy traicionando y le estoy negando. Muchas son las preguntas de la persona que sufre esta situación, que sufre la situación de la negación. Pero hay una de capital importancia. ¿Dónde está ahora y dónde estaba Dios en ese momento? ¿Dónde estaba su Señor en ese momento cuando Él le estaba negando? Y de su respuesta va a depender
que Pedro o cualquiera de nosotros que nos viéramos envueltos en una situación similar, pues salgamos del horno de fuego fortalecidos, salgamos de la situación fortalecidos o salgamos realmente destruidos. Nuestra fe puede ser, cuando estamos siendo probados, como lo estaba siendo Pedro en aquel momento, nuestra fe puede ser purificada por la prueba, pero también puede ser chamuscada, puede ser quemada, incluso podría ser destruida. Es de especial relevancia y tiene en este sentido las palabras del Señor Jesús a Pedro, que se están produciendo poco antes de Getsemaní, avisándole de que iba a tener horas difíciles. Sí, tú vas a ser capaz de negarme, vas a ser capaz de traicionarme, vas a vivir horas realmente difíciles. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero fijaos las palabras del Señor cuando está dirigiéndose a Pedro. Pero yo he rogado por ti y que tu fe no falte. Y ahí, en este momento de que estás siendo zarandeado, de que estás siendo probado, tu fe está siendo probada, yo estoy rogando por ti. Y cuando yo leía estas palabras, pues no se me ocurría en la meditación que otro pensamiento que el siguiente: formidable oración, la que está haciendo el Señor, conociendo la debilidad de Pedro, conociendo mi debilidad, conociendo mi flaqueza, conociendo y sabiendo que en cualquier momento, por una actitud o por un comportamiento, después de haber profesado fe, después de haber dicho lo que amo al Señor, después de que haya dicho todo esto, formidable oración por mí, porque soy capaz, naturalmente, como Pedro, de traicionar a mi Señor. Formidable oración ante la inminencia del sufrimiento. El Señor podía, en esta oración, en vez de que tu fe no falte, pues el Señor podía haber pedido pues muchas cosas por Pedro, como a veces nosotros oramos y pedimos por nuestros hermanos, pedimos cosas por ellos. Por ejemplo, el Señor podía haber pedido que el Padre les evitara la prueba, esa prueba tan difícil, que proveyera una salida adecuada, o que fuera lo más verde posible la prueba que estaba sufriendo. Y todo ello entraría dentro de las peticiones legítimas de un creyente abrumado por el dolor o por la decepción personal. Que sea corta la prueba, Señor, que voy a sacarte enseguida, voy a sacarte lo más rápido posible de esta situación. Pero el Señor lo que pide es que no falte tu fe. Y yo me gustaría que esta frase se quedara con todos nosotros en esta noche. Porque el Señor tampoco se entretiene en darle explicaciones sobre las aflicciones que se avecinaban. El Señor no le explica: mira, Pedro, dentro de un rato
me va a negar y va a sufrir y va a pasar esta situación tan difícil. No le explica el cómo, el por qué, cuánto tiempo, etc. Se limita a una frase tan breve como elocuente. Su ruego encarecido es que tu fe no falte. Y estamos aquí nosotros delante de este pasaje ante una auténtica oración modelo en la prueba. Una oración en la prueba que tantas veces nos llega, que tantas veces y de distintas maneras a cada uno de nosotros nos puede llegar. Y esta es la súplica que todo creyente puede y debe hacer. Tenemos además el inmenso privilegio de saber que el mismo Señor que rogó por Pedro, Él sigue intercediendo por nosotros desde la diestra del Padre. En Romanos, capítulo 8, y esto ya lo hemos pasado con Juanmi, capítulo 8, el versículo 34, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos ese enorme, ese gran privilegio de saber que el mismo Señor que rogó por Pedro en aquel momento que su fe no faltara, sigue intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Recordáis aquellas palabras también de la oración del Señor de Juan, capítulo 17? No ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Ruego por ellos, por lo que tú me has dado. Ruego que sean uno, que sean firmes en su fe, que den testimonio, que vivan en unidad para que el mundo crea, para que el mundo conozca. Era necesario, ¿verdad? No es la primera vez que el Señor oraba por su discípulo. La oración del Señor Jesucristo por Pedro sigue vigente hoy para todos los que son zarandeados, para todos los que somos o podemos ser, si no ha pasado todavía, podemos ser zarandeados por Satanás. En nuestra juventud parece que nada va a ocurrir en nuestra vida, que todo va a ser una balsa de aceite, que todo va a ser gozo, alegría en nuestra vida espiritual, pero no siempre será así, sino que también seremos zarandeados, seremos tentados, seremos probados. Ahora, ¿por qué el Señor ora así? Pues el Señor Jesús quería enseñarle a Pedro una lección esencial. En la hora del sufrimiento, lo más importante no es entender enigmas, no es entender por qué a mí me está ocurriendo esto, por qué tengo que ser yo el que tenga que estar sufriendo esta prueba, esta dificultad, este problema, por qué tengo que ser yo el que tenga que pasar por este instante, por este momento. No debe ser, ¿verdad?, lo más importante entender o querer entender por qué se está produciendo esta situación en mi vida, sino encontrar a Dios
que esto sería lo importante cuando estamos siendo tentados, cuando estamos siendo probados. La pregunta no es ¿por qué Dios me está ocurriendo lo que me está ocurriendo a mí? ¿Por qué ocurre esto en mi vida? ¿Qué está pasando? Sino debería ser gracias Dios que estás ahí. Gracias Dios que estás conmigo. Gracias porque tengo la seguridad y mi fe me ayuda y me acerca a ti con total confianza. Gracias porque estás conmigo. Cuando la tormenta arrecia, la fe es el bien supremo a preservar y a cultivar. Y ello es así por muchas razones. En la prueba, la fe, podríamos decir que es la columna que nos sostiene. La fe es el pilar en nuestra vida que nos puede mantener en pie. Es el aliento que nos fortalece. Es la luz que alumbra nuestra oscuridad. Es el vínculo inquebrantable que nos mantiene unidos al Señor. Es realmente, podríamos decir, la cola, la silicona, el pegamento que nos tiene totalmente unidos al Señor. Volvemos a Romanos y el capítulo 8, los versículos 38 y 39, versículos que cualquiera de nosotros podría decir de memoria, pero que lo está diciendo el apóstol Pablo con toda seguridad, lo está diciendo con toda confianza, sabiendo lo que decía. El 37 ya dice que antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pruebas difíciles, dificultades por las que tenemos que atravesar, pero ninguna de ellas van a poder con nosotros. Pero hay una razón, podríamos decir, que viene primero. La fe es el mayor tesoro que puede tener el creyente. Que no te falte la fe. Y es lo que el Señor le está pidiendo. Está rogando que le ocurra a Pedro. Pedro, Simón, que no te falte la fe. Porque la fe es el mayor tesoro que puede tener el creyente. Es el bien más preciado a guardar. En palabras del mismo Pedro, y él lo había aprendido bien, la fe es mucho más preciosa que el oro. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Por ello, cuando atravesamos ese valle de sombra de muerte, como diría el salmista, cuando estamos atravesando ese gran túnel, esa gran dificultad, cuando parece todo oscuro, parece todo sombrío, cuando parece que todo lo tenemos perdido, que no vemos el final. Por eso cuando atravesamos el valle de sombra, de muerte, el salmista dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo primordial, lo fundamental, es cuidar tu fe, y es cuidar que tu fe no falte.
Teresa de Jesús, o Teresa de Ávila, como es conocida, esta gran autora mística española, describe la fe con un verso muy extraordinario. Ella dice que si a Dios tiene, ¿qué te falta? Si tenemos a Dios, ¿qué nos falta? Y si Dios te falta, ¿qué tienes? No tienes nada. Por eso, que no nos falte la fe. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos evitar las pruebas. No podemos evitar circunstancias que nos pueden sobrevenir. No podemos evitar que haya tragedia en nuestra familia, que haya accidentes personales, que podamos perder un ojo, un brazo, una pierna, un familiar querido. Podemos perder muchas cosas en nuestra vida. No podemos evitar la prueba, pero sí podemos evitar a través de la fe que la prueba nos destruya totalmente a nosotros. ¿Y nos destruya en qué sentido? Pues está en nuestras manos impedir que dañe nuestra fe. Está en nosotros que las pruebas nos puedan alejar de nuestro Dios. Si no hay una fe arraigada, si no hay una fe fuerte, si no hay una fe totalmente desarrollada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, nos puede alejar de nuestro Dios, la prueba. Puede hacer también que haga menguar nuestra confianza en el Todopoderoso. Para ello contamos con la promesa firme de que Dios camina a nuestro lado. Y recordáis aquellas palabras que se producen en el capítulo 43 de Isaías, que dice que cuando pases por las aguas, cuando estés pasando por la dificultad, no te anegarán. Pasarás por las aguas, pasarás por la prueba, pasarás por la dificultad, pero si tú estás firme en la fe, no te anegarán, no te ahogarás, no te vencerán, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No serás consumido por la prueba, no serás consumido por el fuego. No temas, dice el Señor, ahí en Isaías 43, porque yo estoy contigo. Isaías 43, versículo 2 y versículo 5. La promesa del Señor, ahí en Isaías, es que saldrá seco sin mojarte. No es que va a estar dentro de las aguas y va a salir sin gota de agua, sin notarse que has pasado por ella. Dejará cicatrices, o dejarán cicatrices las pruebas. No saldrá seco, no saldrá sin mojarte, sino la promesa es que no te ahogará porque Él está contigo. Dios nos promete librarnos siempre de la prueba, aunque muchas veces Él lo hace
por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, Él nos advierte y nos conduce de manera que nosotros podemos conducirnos, que podemos en algunas ocasiones hasta evitar las pruebas. Aún nosotros sin saberlo, Él puede estar evitando, ¿verdad?, el pasar por la prueba, pero sí podemos evitar sus efectos destructivos. En consecuencia, nuestra mayor preocupación debe ser que el fuego no nos destruya, pasar por la agua sin ahogarnos, es decir, que nuestra fe no falte. Como el Señor mismo advirtió: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma o mas al alma no pueden matar. Si en la prueba tu fe no debe faltar, que tu fe no falte y estará preservando tu mayor patrimonio personal, el patrimonio de los creyentes, la columna donde nos podemos sostener, este pobre edificio que somos cada creyente. La única columna que nos puede sostener es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Él nos cuidará, Él estará cerca de nosotros, pero que tu fe no falte. Que el Señor bendiga su palabra y Él nos permita ahora, en estos momentos, pues también disfrutar de la comunión con Él a través de la oración.